para que la presentación sea acorde. Claudio Fernández Macor, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, bien. Bueno, qué buena presentación, ¿eh? ¿Viste? Gracias, qué buen recibimiento. Me estimula. El hombre definitivo. Te estimula, sí, porque hoy tenemos un tema que es, nos compete a todos. Todos lo nombramos, la nombramos e intentamos de uno u otro lado, de alguna teoría o de otra teoría, intentar conocer las causas y, por supuesto, si tiene solución. ¿Hablamos de ella? ¿De la inflación? Sí. Bueno, esto es como una respuesta que a los pedidos que me vienen haciendo, decir, bueno, hablemos de la inflación. Y yo le vengo escapando porque para entrar a hablar de inflación hay que tomarse un tiempo, ¿no? O sea, uno no puede venir acá 5 minutos y definir las causas y cómo habría que combatirla. Entonces yo lo que proponía era ahora destinar tres participaciones a la inflación. Bien. Para ir explicando bien las posiciones que actualmente hay respecto a la inflación, que yo creo que son inconsistentes todas, y visualizar alguna resolución al problema durante 3 semanas. Quizá alguna situación coyuntural hace que no sean 3 semanas seguidas, porque ahora está el presupuesto de la provincia, bueno, quizá la próxima. Pero vamos a tomarnos eso. 3 capítulos. 3 capítulos para pensar la inflación en la Argentina. Bueno, saben que este año va a ser 100%, o sea, se duplican los precios en un año. Para el año que viene las perspectivas no son buenas. El presupuesto oficial que se aprobó en diputados hace un mes más o menos prevé una inflación media para el año que viene de 74, que va a ir descendiendo, es decir, estima que para diciembre del año que viene vamos a llegar con una inflación del 60. Es muchísimo y siempre esos datos se subestiman, es probable que sea bastante más, y no se visualiza una resolución a este problema. Y voy a hacer una afirmación fuerte. Yo creo que el problema de la inflación hoy en la Argentina es más grave de lo que fue nunca. Es decir, incluso más grave que la hiper del 89. ¿Y por qué digo esto? Por 2 razones. Una es que, digamos, en aquel momento la inflación era un problema mundial. Es decir, hasta, digamos, los países desarrollados hasta fines de los 70, principios de los 80, y en América Latina hasta fines de los 80, principios de los 90, la inflación era un problema generalizado. Pero a partir de ese momento ya se resolvió el problema. Uno lo que ve desde fines de los 80 o en América Latina hasta hoy es una baja tendencial. El mundo resolvió el problema y nosotros no podemos encontrarle una vuelta. En todo el mundo hay una tendencia a la baja y en la Argentina al revés, hay una tendencia a la alta. Estamos descontextualizados. Eso por un lado hace el fenómeno más grave, creo yo, que fines de los 80. Y el segundo es que las 2 propuestas que hay para explicar y resolver la inflación son inconsistentes ambas. Es decir, tanto la propuesta del monetarismo como la que mantiene el oficialismo de grupos concentrados son inconsistentes. Entonces eso también hace que el problema sea grave. Es decir, no se visualiza una explicación certera y una solución certera a la inflación, por eso no lo podemos resolver. A ver, creo que tiene que ver un poco lo que hablabas vos, Guille, con el CONI respecto, digamos, cuando empezó el programa, respecto al sector educativo acá en la provincia. No hay rigor técnico, no hay rigor científico. Eso que está pasando en el sistema educativo provincial, que ustedes reclamaban cierto rigor técnico en la política, eso se reproduce en todos los sectores. Y en la economía pasa lo mismo y en la inflación pasa lo mismo. El problema es que no hay un abordaje técnico-científico riguroso. ¿La inflación tiene rigor científico según la ideología que pregone quien lo dice? Porque por ahí uno escucha sector liberal o ahora libertarios te dicen la inflación es tal, es íntegramente monetario. Por ahí en una concepción más heterodoxa te dicen no, es multicausal por la formadora de precio, por la emisión, por contexto internacional. ¿Tiene rigor? ¿Hay una definición objetiva de la información independientemente después de dónde se la mire? Mirá, hay consenso en algunas cosas.
Hay, por supuesto, diferentes miradas, pero hay consenso respecto a que financiar déficit fiscal emitiendo produce inflación. Eso es consensual. En todas las teorías económicas, desde el marxismo hasta el monetarismo, incluyendo a Keynes también, hay consenso respecto a que ese elemento es inflacionario. Y es difícil encontrar consenso a veces en economía, pero eso es consensual. Y si uno ve el 100% actual, ¿cuánto de ese porcentaje lo explica la emisión? Lo que pasa es que ahí entras en lo que serían los factores de base y los factores inerciales. Es decir, lo que produce la inflación y lo que la reproduce. Financiar el déficit con emisión es una causa que después se puede reproducir, por ejemplo, por la puja distributiva. ¿Sí? Como aumentan los precios, los sindicatos piden y se va produciendo. Pero la causa fundamental es esa. Esto no quiere decir que el monetarismo sea esta versión, digamos, libertaria, esté acertado. Después lo vamos a ver. Esto no es inconsistente también. La idea de que mañana reduzcamos a cero la emisión es extremadamente mecanicista y superficial. No podemos explicar la inflación así ni resolver la inflación así. Por eso yo la organicé de esta manera. Hoy vamos a ver por qué es inconsistente la idea de los generadores de precio. Ajá. Te hago una antes de que sigas, sí. Una consulta, porque cuando introducías el tema hablabas de un contexto general de inflación, que el mundo tendía a bajar y que el contexto argentino estaba descontextualizado, por así decirlo. Hay una frase hecha, sobre todo de la pandemia para acá, que es que el contexto global y mundial vive una hiper o una inflación general. Eso, ¿cuánto hay de real y cuánto hay de cháchara en eso? No, es real. Una hiper no, digamos. Es cierto que las políticas que se gestaron en la pandemia para, digamos, mitigar los efectos económicos de la pandemia, hoy están acelerando la inflación. La están acelerando en general a un 10, 11, 12% anual. Acá tenemos el 100. 100, claro. No tiene comparación. No, pero además, digamos, eso se reconoce y se sabe cuál es la causa. Y hoy se está desacelerando, a diferencia de la Argentina. Eso tuvo que ver con una política de emisión monetaria, de política monetaria expansiva que se generaron en la gran mayoría de los países para en algún punto sostener el gasto y sostener la actividad productiva. Y eso, digamos, produjo una aceleración en la inflación. Hoy lo que están haciendo todos los países es lo contrario, digamos, políticas para reducir la cantidad de dinero. Y esto está haciendo que se desacelere la inflación. Y cuando miramos a Argentina, lo que tenemos es que no hay una política de desaceleración en la emisión. O sea, continúa creciendo en pandemia y post-pandemia. No, y hablar de un contexto exterior ya puede sonar más a excusa que a solución. Sí, tal cual, tal cual. Pero aparte, hoy hay una desaceleración ya en el mundo. En la Argentina no, entonces no tiene sentido explicar eso. Tuvo una influencia, por supuesto, pero no es la causa determinante, ¿no? Claro. Miren, si quieren empezamos mirando algunos slides para apoyar un poco gráficamente lo que yo venía diciendo. Empezamos con el primer slide. Ahí lo que vemos es, bueno, inflación en la eurozona. Esto es lo que decía yo. La inflación tiende a caer en todo el mundo, menos en la Argentina. ¿Qué vemos en la eurozona? Que desde mediados de los 80 hasta hoy hay una tendencia a la desaceleración. La inflación fue un problema hasta los 70 en todo el mundo, pero a partir de los 70 empieza este consenso que se produjo respecto a los factores, digamos, gestaron políticas que se fue desacelerando. Si querés pasamos a la siguiente. Ahí tenemos en Estados Unidos lo mismo, hay una tendencia a la desaceleración desde los 80 hasta hoy. Y si querés en la siguiente, eso es una media de América Latina sacando Brasil y Argentina, que tenemos hasta, digamos, fines de los 80, principios de los 90, un problema inflacionario, y a partir de ahí también un proceso de desaceleración. Y ahora pasamos a la siguiente, Brasil, también, digamos, fines de los 80, principios de los 90, que también tuvo proceso de hiperinflacionario, y después una tendencia a reducirse. ¿Y qué pasa en la Argentina? Mientras el mundo resolvió este problema, si querés pasamos a la siguiente, en la Argentina pasa lo contrario.
lo que vemos es una tendencia creciente en el proceso inflacionario. Kirchner, Néstor, a partir de la posconvertibilidad, ¿no? Néstor entrega con un 20% anual, Cristina entrega con un 30% anual, Macri entrega con un 50% anual y hoy estamos en el 100%. Por eso digo, es un problema muy importante y estructural, porque en el mundo está bajando, lo resolvió, y acá está creciendo y no le encontramos la vuelta, ¿no? Y eso... ¿Qué pasó en el mundo que acá no pudimos aprovecharlo? ¿Fueron políticas concretas o fue un contexto global que propició que baje la inflación en el mundo y acá no? Hay dos cuestiones, digamos, eso, digamos, en esta propuesta de tres participaciones, yo quiero llegar a eso al final. Perfecto. Pero fundamentalmente tiene que ver con políticas monetarias que cambiaron y fiscales que cambiaron, y con que, el caso particular de la Argentina, esta va a ser la conclusión, la inflación es un problema productivo también. Es una economía en descomposición, y eso hace que la inflación sea un problema. Eso vamos a llegar después, porque es difícil responder vamos eso de a poco. Así tan rápido. Por eso yo propongo un desarrollo. Bien. Marcar el camino. Claro, porque si no, viste, Calme siempre su ansiedad, es muy Bota. difícil. Sí. Entonces, si querés seguimos con los slides. Digamos, en la Argentina hay dos explicaciones. Tenemos el y esas dos explicaciones se incluyen dentro de las principales dos corrientes políticas de la Argentina. Ajá. El monetarismo, que tiene que ver con los liberales, los libertarios, Conjunto por el Cambio, yo digo es lineal, superficial, mecanicista, simplista. Y la otra, que es la de los grupos concentrados, que digamos se afirma desde el Frente de Todos, que no solamente es errónea, sino también desopilante. Ambas no son suficientes para explicar la inflación y ambas van a fracasar en su resolución del problema. Hoy nos encargamos de grupos concentrados. La próxima en el monetarismo, y la próxima vemos una opción para el futuro. Entonces, para ver qué significa esto, ahí yo traje dos audios, uno de Carlos Heller y otro de Alberto Fernández, que son un poco reveladores de en dónde focalizan la causa de la inflación, digamos, los cuadros técnicos y políticos del Frente de Todos. Si querés, vamos con el primero. Ahí vamos a ver a Carlos Heller explicando las causas de la inflación. Bueno, ahí lo que vamos a ver es a Heller, digamos, describiendo la dinámica inflacionaria a partir de que hay ciertos monopolios, grupos concentrados, que tienen la capacidad de imponer precios. Entonces, el gobierno, que tiene la voluntad de, a través de la política monetaria expansiva, es decir, a partir de la emisión, estimular el gasto y la demanda, en vez de producir eso, que es su intención, produce un aumento de precio. Es decir, las empresas, en vez de responder produciendo más a esa emisión monetaria, responden aumentando los precios. Claro. ¿Y por qué se da eso? Porque tienen la capacidad para imponer un precio en el mercado. Claro. Y esto Heller en el video lo pone como una particularidad argentina. A ver, tengan en cuenta que acá nos está diciendo que una empresa que produce un bien tiene capacidad para imponer un precio. Se está diciendo que la generalidad de los precios, porque estamos hablando de inflación, es impuesto a través de grupos monopólicos. Es decir, todos los precios de la economía argentina son impuestos por grupos concentrados. Que no es lo mismo que decir que una empresa tiene capacidad para imponer un precio. Son distintas enfoques. ¿Está el audio? Bueno. A mi juicio, quedan dos grandes temas. Uno es el famoso tema de las expectativas, de lo que se instala, de lo que se dice en las mesas, lo que dicen las consultoras, etcétera, que hacen pronósticos y que llevan a que los distintos agentes económicos traten de actuar por las dudas. Y el otro es la puja distributiva. El otro es claramente la puja distributiva. Es decir, en un momento en que
el Estado, a través de sus políticas públicas, trata de recomponer el deterioro del salario real de la gente, de los trabajadores, de la jubilación, etcétera, hay una puja por vía de precios de apropiarse. Lo que algunos despectivamente dicen el plan platita, es decir, haberle dado un poco más de plata a la gente, se convierte en algo que fuera negativo. O sea, los sectores empresarios serían esos. Sí, los sectores empresarios concentrados, porque la Argentina tiene un fenómeno que no se puede obviar. Cuando uno dice empresario es como cuando dice el campo. Una cosa son los 8 grandes exportadores que tiene la Argentina y otra cosa son... Lo cortaste a Heller. Sí, no, pues ya estaba. A ver, hay muchas cosas, digamos, que son en un minuto dice una cantidad de burradas impresionante, Heller. Sí, un tipo que ahora es diputado, pero que viene del ámbito económico hace mucho tiempo. Fue presidente del Banco Credit Corp, presidente de Boca. Sí, y es economista. Y es parte de los cuadros técnicos del Frente de Todos, ¿no? Lo primero que dice, la primer burrada, digamos que lo pasamos así por arriba porque no se relaciona directamente con la inflación, es que los salarios dependen de la política monetaria. Es insólito eso. Porque también consensualmente, digamos, se sabe que los salarios dependen de la productividad del trabajo. No es que los salarios en Europa son más altos que en la Argentina por la política monetaria, no, se relaciona con que hay una mayor productividad. Y los salarios en la Argentina precisamente están estancados, incluso cayendo hace 40 años, porque la productividad del trabajo está estancada, aun cuando hay políticas monetarias expansivas. Es ridículo y revelador de lo extraviado que están los cuadros técnicos argentinos. Bueno, después dice, en realidad lo que está afirmando es que la inflación es un problema moral. Insólito, en ciencia uno no puede trabajar desde la moral. Es decir, hay empresarios malos que obstaculizan a una, digamos, corporación que es buena, que son los políticos. Los políticos quieren mejorar la economía porque son buenos, y después hay otro grupo de malos, que son estos grupos concentrados, que lo que hacen es impedir ese objetivo. Es desligarse de la responsabilidad también. Sí, bueno, es eso, es digamos. Patear la pelota. Es ideología pura, digamos. ¿Y con qué se relaciona? Bueno, con estos grupos concentrados. Es decir, ahora vamos a ver qué significa esto y por qué es desopilante. Grupos concentrados que tienen la capacidad de imponer precios a voluntad. Acá este es el tema. Los precios se imponen a voluntad, ¿no? Y ahora, si querés, vamos con el otro de Alberto Fernández, el presidente. Fíjense lo que dice. A los que viven un salario es a los que más les cuesta. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar con decisión la solución de ese problema. Yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo. Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Se puede hacer entrar en razón a los diablos, y si no, lo dije también en el discurso, aplicaremos las herramientas, los instrumentos que nosotros tenemos. Bueno, acá estamos ratificando lo que dijimos antes, es decir, la inflación es un problema de diablos. Es decir, ya lo llevamos al terreno religioso incluso. Sí. Es decir, acá estamos ya en niveles de afirmaciones de la época precientífica ya. Es decir, no hay una discusión técnica, un esfuerzo por entender la lógica de un fenómeno, sino que hay diablos que producen la inflación. Y esto, Guilla, antes que vos me querías decir algo, déjame terminar esto, es muy importante porque esto dispara toda una política para combatir la inflación. Una política que nunca dio resultado y que no va a dar resultado, que tiene que ver con lo que él decía, es decir, hay que combatir a los diablos. Claro. Sí, lo que yo pensaba es, si bien sabemos que todo esto parte, o sea, si un supermercadista, si un productor de alimentos tiene la capacidad para aumentar los precios o aumentar su margen de ganancia a gusto y piacere, por ejemplo, como pasa con algunas grandes cadenas, sabemos que es porque no hay o reglas claras o no hay un Estado que le imponga límites, por ejemplo. Pero lo que está acá, o sea, según Alberto Fernández, congelar los precios sería combatir los demonios. Sí, acá lo que te están diciendo es, al haber demonios y grupos concentrados que imponen precio a voluntad, la política inflacionaria tiene que ver con controlar los precios. Claro. Y controlar
a esos supuestos formadores. ¿Qué es lo que se hace, digamos? Precio asociado, etcétera. Ahora salió la nueva aplicación que, de hecho, esa responsabilidad la va a tener el ciudadano. Que vas a tener que ir por 4 meses a controlar que el precio del alimento se mantenga. Bueno, eso es desopilante y nunca dio resultado en Argentina. Lo que yo digo, pero no existe, no hay en Argentina, no sé si llamarle grupos concentrados, pero no existen empresas que han ampliado en los últimos años su margen de ganancia un montonazo a costa de que el precio al consumidor se eleve cada vez más. No existe eso. Mirá, el tema es así. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué significa concentración y centralización del capital, que es lo que está en juego acá? Que los capitales que producen en un determinado bien o servicio o en una determinada rama son más grandes, eso es concentración, y son cada vez menos, eso es centralización. Cuando te dicen que hay empresas que imponen precio, lo que te están diciendo es que la concentración y la centralización es tan elevada en Argentina que hay tan pocos capitales que producen determinados bienes que se anuló la competencia. Y al anularse la competencia, entonces tienen la capacidad de imponer un precio. Porque hay poquitos. Claro. O porque hay uno o dos. Y entonces pueden poner el precio que quieren. Eso es lo que están diciendo. Eso no sucede. No es así. Hay capitales que son más grandes, capitales que son más chicos, pero el nivel de concentración y centralización no es tan elevado, ni acá ni en ninguna parte del mundo, como para que haya una rama que pueda imponer un precio. Y ojo que acá, en la Argentina, no estamos explicando una rama, un bien, un servicio, estamos explicando la generalidad, porque estamos diciendo que la inflación tiene que ver con esto. Es decir, en todas las ramas productivas hay una concentración y una centralización tan elevada que pueden imponer precio y determinar que el costo de vida, o sea, la generalidad de los bienes, aumenten a voluntad y piacere de esos grupos. ¿Y por qué lo hacen? Porque aumentando los precios van a tener una ganancia extraordinaria. Esto, vamos a desarmar un poco este argumento, porque creo que es importante, porque el sentido común te dice que puede pasar. Primero, hace 150 años que en la economía se viene debatiendo teoría de precios, teoría del valor. Es decir, y es fundamental. Y hay dos grandes corrientes. Una que te dice, ¿qué significa teoría? Bueno, ¿cómo se determinan los precios? Eso es un problema fundamental dentro de la ciencia económica. Y hay dos grandes teorías. Una que es la teoría del valor, digamos, objetivo, que tiene que ver con el precio depende de la cantidad de trabajo que involucra la producción de un bien. Y una teoría subjetiva, que es, bueno, la escuela austríaca, el liberalismo, que depende de la escasez relativa. Como yo lo planteo así, pero esto es un debate que se viene dando hace 150 años, que se sigue dando, y hay mucho desarrollado. Cuando a vos viene un tipo y te dice, los precios dependen de la voluntad de grupos concentrados, tira por la borda 150 años de discusión. No es una cuestión meramente superficial hacer esta afirmación. Hacer esta afirmación es tirar lo que en ciencia se llama un principio epistemológico. Todo lo que vos construís a partir de decir que los precios se determinan así es castillo de cristal. No podés construir argumentalmente nada si vos partís de esa idea. Pero, digamos, tirar abajo teóricamente, esto implicaría mucho tiempo. Entonces, yo lo que digo es, vamos a hacer un razonamiento lógico de cosas que deberían pasar en una economía como la Argentina, si realmente existiera esto de los grupos concentrados que imponen precio a voluntad. ¿Existen grupos concentrados? Sí. ¿Imponen precio a voluntad? No. ¿La inflación tiene que ver con esto? No. Y ahora vamos a ver, si querés pasamos a un slide. Ahí está. Fíjense, si lo que dice Heller, Alberto, etcétera, fuese verdad, estas afirmaciones que tenemos acá puestas deberían ser verdad también. Es decir, vamos a manejarnos dentro del terreno de la lógica, porque la argumentación de grupos concentrados es una afirmación coloquial, no teórica. Si esto se da, entonces, ¿qué debería pasar? Que la concentración del capital es mayor en Argentina que en el resto del mundo.
porque en la Argentina hay inflación y en el resto del mundo no. Es decir, la concentración sería mayor que en Francia, que en Alemania y que en Estados Unidos, que son los 3 países en que más concentrado está el capital. ¿Pasa eso? No. Es decir, ahí hay una contradicción lógica. Segunda, en los 90 no había concentración. Si en los 90 en la Argentina no había inflación, entonces no había concentración del capital. Precisamente en los 90 es cuando se produce la expansión en la concentración, se estimuló la concentración del capital. Eso no pasó. Hay una contradicción lógica. Otra, en las ramas más concentradas, los precios deberían aumentar más que en las menos concentradas, ¿no? Es decir, los precios en coto, se puede... Sí. Deberían aumentar más que en alguna cadena local. O los precios de Mastellone, La Serenísima, más que algún lácteo de una empresa más pequeña. Y Flaxo hizo un estudio. Flaxo, digamos, es una fuente de construcción ideológica de todo este argumento, donde hizo un análisis empírico y llega a la conclusión de que, bueno, esto era verdad, dice Flaxo. En las ramas más concentradas, los precios aumentaban más que en las menos concentradas. Un investigador le pidió la base de datos, la analizó y vio que era al revés. Nunca le contestaron. Que es lógico. Es decir, que en las ramas más concentradas, los precios aumentaban menos que en las ramas menos concentradas. ¿Y por qué es lógico? Porque las ramas más concentradas tienen mayor posibilidad de desarrollar la productividad, de desarrollar las economías de escala, etcétera, ¿no? Bueno, ahí me dice que vaya cerrando Anita. ¿En qué caemos? ¿En qué Walmart es más caro que los chinos? ¿Walmart es más caro que los chinos? Pregunto, no, es más barato que los chinos. Es más barato. ¿Por qué? Porque tiene economías de escala. Porque claro, tiene mayor posibilidad de comprar o al por mayor o tener una cierto stock para poder vender un poco más barato que el almacén del barrio. Por supuesto, que Walmart, justamente hoy es lo que por aún muchos están pidiendo, los almacenes más chicos o los super más chicos, con esto del control de precios y demás, de che, yo no tengo ese poder con los distribuidores, con quien yo le compro. Yo compro un poco más al día, a la semana, y no puedo venderlo a ese precio porque no lo puedo volver a comprar dentro de 10 días. Sí, tal cual. Es que, a ver, Walmart, como estas grandes cadenas, tienen economías de escala y capacidad financiera para, por ejemplo, hacer importación directa de China. Y desarrollar sistemas donde los costos fijos son mucho más bajos. Entonces, evidentemente, cuanto más grande es la empresa, menor va a ser el precio porque más productiva es, ¿no? Y eso es lo que encontró el investigador que le pidió los datos a Flaxo, que nunca le contestaron, ¿no? Y esta gente de Flaxo anda por todos los medios afirmando una cosa que es falsa. Después, bueno, voy cerrando acá esta parte. Digamos, hay otras cuestiones que tienen que ver con... Es decir, es internamente incoherente la idea de los grupos concentrados. Si querés seguimos, ya vamos a ir cerrando. Bueno. Ahora te digo otra más, antes que sigas con esto, que también es algo que o uno escucha o por ahí a veces tiende a creerlo. A estas grandes concentraciones que existen, que no forman precios, pero ¿le conviene un contexto inflacionario para aumentar sus ganancias? No, a nadie le conviene un contexto inflacionario, a nadie. Y además no tienen ganancias extraordinarias. O sea, cuando vos mirás los balances de las grandes corporaciones, la tasa de ganancia es la misma o más baja que la de las pequeñas empresas. Tasa de ganancia, no ganancia absoluta. O sea, cuando te dicen, no, qué sé yo, por ejemplo, La Serenísima ganó 300 millones. Bueno, pero 300 millones, pero ¿cuánto capital tiene invertido? Lo que hay que mirar es la tasa de ganancia, no la ganancia. Y cuando miras la tasa de ganancia, no es más grande, no es más alta. Entonces no hay ganancia extraordinaria. Ese precisamente es otro de los problemas. Ahí tenemos entonces cuál es la política inflacionaria basada en esta falsedad. Bueno, denunciar, decir que estos grupos imponen, que no hay que comprarles, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, yo antes de venir para acá simplemente miré esto. Y si querés pasar donde está la próxima, bueno, ahí tenemos más política antiinflacionaria, denunciar aumentos por encima de la inflación,
por ejemplo, OSDE, ¿no? Dice, aumentó el 114%. ¿OSDE tiene capacidad para imponer precio? Si OSDE aumenta mucho, te cambias a otra prepaga, el que tiene prepaga. O sea, ¿qué te impide eso? Estos precios aumentan así precisamente por el control, porque te dicen, por los próximos 6 meses no puede aumentar. Claro, pero en esos 6 meses hubo una inflación del 50% y pues después tenés que aumentar todo lo que se atrasó el precio. Por eso nos sirven los controles de precio. Y fíjate, otra observación simplemente empírica. Se denuncia Agua King por monopólica que impone precio, etcétera. Ahora yo miré, simplemente hice una búsqueda en YouTube, si querés adelantar. Vos mirás, Agua King en Carrefour, o sea, 2 grupos monopólicos, Agua King monopólica en Carrefour monopólico, 5 litros de agua valen 455 y si compras 2, 341. Pasa a la siguiente, una empresa regional de Córdoba, también agua de mesa, 6 litros, 627 pesos. Es decir, ¿dónde está la capacidad para imponer precio? Lo cual es lógico que King venda más barato que Agua de Córdoba, por lo que decíamos recién, por toda la escala que tiene y que le permite acceder a procesos productivos más eficientes, a reducción de costos, a tecnología más eficiente. Entonces es disparatado esto. Estamos en el terreno del disparate respecto a la inflación por grupos concentrados, que deriva en una política antiinflacionaria que no va a tener ningún sentido. Porque parte de un diagnóstico completamente erróneo. Y evidentemente, como decía acá el Laucha, es ideológico. Es tirar la pelota fuera de la cancha. Bueno, cierro acá. Bueno, sí, quedan muchas preguntas. Sí, pero no sí. queremos adelantarnos a los otros capítulos de esta saga. Y nos quedan 2 capítulos Sí. o 3, porque No me sé. perdí ahí. 2 más. ¿Entonces lo cerramos? Teóricamente 2. En la próxima vamos a ver, digamos, Mirá que tenemos hasta diciembre. Ajá. En enero ya no estamos. Así que para diciembre hay que terminar la saga de la inflación. Pará,